Buenos días, amigos televidentes. Le damos cordial bienvenida a una nueva entrega de su espacio de orientación tributaria DGII 360. Desde la Dirección General de Impuestos Internos, volvemos con otra entrega de este programa que tiene el objetivo de acercarnos a ustedes, los contribuyentes y ciudadanos. Así es, agradecemos a todos por su compañía. En el día de hoy tenemos un contenido súper interesante, donde trataremos todo lo relacionado al impuesto sobre la renta ISR. Para eso, contamos con la presencia de Pamela Ogando, encargada del Departamento de Análisis de Recaudación y Estadística. Además, nos visitan Rosy Santana, supervisora Fiscalización Externa del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, y Uri Mateo, auditor externo del Departamento Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes, con quienes conversaremos sobre algunos procesos importantes que giran en torno a este impuesto sobre la renta. No cambien su televisor porque ya inicia DGII 360. Esta semana en DGII 360 nos acompaña Pamela Ogando, encargada del Departamento de Análisis de Recaudación y Estadística y parte de la red de especialistas tributarios y educadores Retribuye, para tratar todo lo relacionado al impuesto sobre la renta ISR y su comportamiento en el último año. También nos visitan Rosy Santana, supervisora Fiscalización Externa del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, y Uri Mateo, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes, con quienes conversaremos sobre algunos procesos importantes que giran en torno a este impuesto y los avances institucionales para eficientizar la recaudación. Los valores del impuesto de circulación vehicular Marbete permanecen invariables con relación al periodo anterior. 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2017 y 3.000 pesos para los vehículos fabricados del año 2018 inclusive en adelante. Para la renovación estarán disponibles 33 entidades financieras, con 689 sucursales distribuidas en todo el país. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El lunes 24 de octubre es la fecha límite para los siguientes impuestos: impuesto único de bancas de lotería, impuesto único de bancas de apuestas. Para el martes 25 de octubre debemos realizar el pago del impuesto a la contribución de salida de línea aérea, primera quincena, octubre 2022. Mientras que el jueves 27 de octubre debemos realizar el pago de impuestos a los hidrocarburos, contribución de GLP. Para el viernes 28 de octubre es la fecha límite para presentar el pago de impuesto de cheques y transferencias electrónicas, y ITEVIS retenidos por las compañías de adquirencia, impuesto sobre la renta IR2 con fecha de cierre 30 de junio 2022. Primera cuota del impuesto sobre activos de sociedades con fecha de cierre de 30 de junio 2022. Declaración jurada informativa de las instituciones sin fines de lucro con fecha de cierre 30 de junio 2022. Declaración informativa de operaciones efectuadas con partes relacionadas con fecha de cierre 30 de junio 2022. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, realizó un encuentro con gerentes y administradores locales, donde informó sobre las mejoras tecnológicas, proyectos y planes que se implementarán en la institución para hacer más eficientes los procesos y servicios a los contribuyentes y ciudadanos. Valdés Veras informó que estas mejoras tecnológicas se estarán anunciando el país próximamente. Este cambio en el manejo de los sistemas tecnológicos, yo sé que va a ser de gran provecho para todos nosotros. Estas transformaciones son transformaciones que, al igual como lo hizo Juan Hernández en los años 2012, 2013, van a impactar muy positivamente a la administración tributaria. De su lado, la gerente de Estudios Económicos y Tributarios, Patricia Gil, expuso sobre el comportamiento de la recaudación de las administraciones locales. Gil expresó
que todos los meses las recaudaciones crecen positivamente, por lo que la institución está cumpliendo con el presupuesto estimado original y el reformulado por encima del 100%. En cuanto al cierre de enero-septiembre, tenemos un total de 494.031.9 millones recaudados en este periodo. Esto representa un crecimiento de 8.7% mayor a lo que recaudamos el año anterior, unos casi 40.000 millones más que lo que se recaudó en este periodo. Y de cara al presupuesto reformulado, pues estamos cumpliendo con un 101.2%. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Continuamos con su programa DGII 360 y para tratar el tema de impuestos sobre la renta, contamos con la presencia de Pamela Ogando, encargada del Departamento de Análisis de Recaudación y Estadísticas. Pamela es licenciada en Economía, posee una especialidad en métodos cuantitativos aplicados a la economía y una maestría en políticas públicas. Bienvenida, Pamela, a DGII 360. Muchas gracias, Marlene, un placer estar aquí. Bienvenida, Pamela. Para nosotros es un inmenso placer y un honor tenerte en nuestro espacio DGII 360. Y ya para ir entrando en lo que es el tema del impuesto sobre la renta, nos gustaría saber qué es el impuesto sobre la renta ISR del que tanto se habla a nivel nacional. El impuesto sobre la renta, Federico, es un impuesto anual que se aplica a un periodo fiscal determinado. Este impuesto grava lo que es cualquier tipo de ingreso, utilidad, beneficio o renta. Me gustaría que abundaras un poquito en ese punto sobre qué grava el impuesto sobre la renta y quiénes están obligados a presentar y pagar este impuesto, Pamela. Bueno, el impuesto sobre la renta grava diferentes tipos de ingresos. Está, por ejemplo, el ingreso de los sueldos, que nosotros, por ejemplo, que somos asalariados, nos deben retener. Este grava también los ingresos de los negocios de único dueño, grava incrementos de patrimonio, así como también arrendamientos de inmueble o cualquier explotación de un inmueble o terreno. Y asimismo grava cualquier actividad comercial, industrial o agropecuaria que pueda realizar un contribuyente. En ese mismo sentido, Pamela, existen diferentes declaraciones juradas para los contribuyentes y tasas. Sí, Federico, hay diferentes tipos de declaraciones dependiendo del tipo de persona. En el caso de las personas físicas, estas deben declarar el IR1 y sus anexos. Y la tasa a pagar va a depender de en qué rango o tramo de ingresos se encuentren. Dependiendo del tramo, estarán pagando un 15, un 20 o un 25%. En el caso de las personas jurídicas, deben declarar el IR2 y sus anexos, tomando en cuenta que dependiendo del sector en el que se encuentren, su anexo puede ser diferente. Este es el caso de los hoteles, seguros y los bancos o financieras, que tienen un anexo que es diferente al resto de los contribuyentes. En el caso de las personas jurídicas, la tasa a pagar es de un 27%. Pamela, ¿qué es exactamente la renta neta imponible y cuáles contribuyentes o cuáles industrias estarían exentas?
La renta neta imponible es la base sobre la que se aplicará la tasa que acabamos de conversar, 27% para personas jurídicas y dependiendo del tramo, pues ahí veremos cuál es la tasa para las personas físicas. En cuanto a los ingresos exentos, para las personas físicas se encuentran exentos la exención contributiva. Estos son los ingresos que son inferiores a 416.220 pesos. Se encuentra también exento la regalía pascual o sueldo 13, siempre que ésta no sea superior a un salario mensual. Asimismo, se encuentra exenta la seguridad social y las indemnizaciones por preaviso, cesantía, entre otros. Vamos a repetir el monto, por favor, Pamela, de personas físicas, 416.220 pesos. Eso es anual. O sea que si una persona física excede esta cantidad de ingresos al año, pues ya sí sale de, digamos, de ese margen de excepción. Correcto. Es así, Marlene. Pamela, muchas veces escuchamos el término retención. Nos gustaría que nos explicaras qué es la retención y si existe diferentes tipos de retención para cada persona. Es así. La retención no es más que una deducción que realiza un agente que ya está determinado dentro de las leyes regulativas y normativas de nuestra administración tributaria y esta persona está obligada de deducir este impuesto del pago que le hace al contribuyente o a la persona física y es la persona encargada de ingresar este monto a la administración tributaria. Es decir, que él es quien finalmente debe realizar el pago ante la DGI. Pamela, retomando el tema del impuesto sobre la renta de personas físicas, además del monto anual, ¿existe algún otro estándar o información que se tome en consideración para determinar el impuesto sobre la renta de personas físicas? Sí, esto va a depender primero de si la persona física tiene una contabilidad organizada y si esa persona física presenta costos y gastos. En el caso que la tenga y que los presente, su renta neta imponible va a ser los ingresos brutos menos estos costos y gastos que él reportó a través de su formato 606. Si la persona física no presenta costos y gastos, entonces se va a determinar en base a sus ingresos y la exención contributiva que ya conversamos hace un momento. Okay. Yo como persona física o jurídica, ¿tengo diferentes declaraciones juradas para presentar? Sí, es así. En el caso de persona física que tiene una relación de dependencia con un empleador, es decir, es un asalariado, como el caso de nosotros, que somos empleados de la DGI, nosotros no tendremos que presentar nuestra declaración, sino que la retención será realizada por nuestro empleador, DGI en el caso de nosotros. Y ese empleador deberá realizar la retención a través del formulario IR3. También hay una diferencia importante entre este tipo de retención y el IR1 que les comentaba de persona física, y es que el IR3 se declara de forma mensual, mientras que el IR1 es declarado de forma anual. ¿Cuál es la exención contributiva anual del impuesto sobre la renta y su comparación con años anteriores? La exención contributiva son los 416.220 pesos y esta se ha mantenido desde el periodo 2017. De igual forma, pudiera ser ajustada por la inflación anual que publica el Banco Central de la República Dominicana, pero hasta el momento se ha mantenido fija desde ese periodo. Y si yo quiero presentar mis declaraciones juradas, ¿cuál es mi fecha límite para presentar estas? Esto va a depender del tipo de declaración nuevamente. En el caso del IR1 de personas físicas, tienen 3 meses posterior a su fecha de cierre para declarar. La fecha de cierre para las personas físicas es diciembre. Todas las personas físicas tienen cierre fiscal del año calendario, es decir, de enero a diciembre. En el caso de las personas jurídicas, ahí es diferente. Tienen 4 meses posterior al cierre fiscal y tienen diferentes cierres fiscales. Les recordamos que las personas jurídicas pueden elegir entre 4 posibles cierres. Tienen cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre. Luego de elegido ese periodo fiscal en el que van a cerrar, la fecha límite es la misma. Siempre será 4 meses posterior al cierre de la empresa. Hablemos en este momento de los anticipos. ¿Qué son exactamente los anticipos y cómo se calcula? O sea, ¿cómo se determina el anticipo que debe un contribuyente pagar? El anticipo viene siendo un pago a cuenta que se hace del impuesto sobre la renta.
y este es obligatorio y debe ser realizado de forma adelantada. Ahora, ¿cómo se determina? Si es persona jurídica, se va a determinar en base a su tasa efectiva de tributación, o TET por sus siglas. La TET no es más que el impuesto liquidado entre los ingresos brutos. Ahora, luego de que el contribuyente realiza su declaración, ya tiene su TET, pues entonces, si la TET es mayor a 1.5%, el contribuyente deberá pagar su impuesto liquidado entre 12. Ahora, si su TET es 1.5% o menor a 1.5%, deberá pagar sus ingresos brutos por el 1.5% y eso dividido entre 12, porque recordamos que el pago de anticipos se realiza de forma mensual. Por eso se divide entre 12 el cálculo obtenido. En el caso de las personas físicas, luego de realizada su declaración, se multiplicará 1.5 por el 100% del impuesto liquidado que declararon en su IR1. A diferencia de las personas jurídicas que pagan mensualmente sus anticipos, estas dividen su pago en 3 cuotas, pagando un 50%, 30% y 20% en la última cuota. Y estas se deben pagar en junio, septiembre y diciembre. Y en esa misma línea o tenor de los anticipos, ¿qué sucede cuando yo tengo un saldo a favor de estos anticipos? Muy buena pregunta, Federico. En ese caso, tú puedes descontártelo de los nuevos anticipos generados al momento de realizar la declaración. Y si no tienes un anticipo, si la nueva declaración no te generó anticipos, puedes también compensártelo en otros impuestos. ¿Cuáles impuestos y tasas son deducibles del impuesto sobre la renta, Pamela? El contribuyente podrá deducirse cualquier impuesto o tasa que no represente un crédito o un pago adelantado, de acuerdo al artículo 287 del Código Tributario, título 2, y cualquiera que no sea el mismo impuesto sobre la renta. Y retomando un poquito, Pamela, lo que es el tema de las retenciones, nos gustaría que nos explicaras a todos nosotros qué es un agente de retención. El agente de retención es la persona que está, de acuerdo a la ley, obligada a realizar la deducción al contribuyente. En este caso, es también quien debe presentarla y pagarla ante la administración tributaria. Anteriormente estuvimos hablando de la retención a los asalariados. En este caso, el agente de retención sería el empleador. Este es quien le retiene al asalariado el tributo y luego lo presenta ante la DGI. Otros ejemplos de retenciones son el 5% que se realiza a los proveedores del Estado, así como también el 2% a servicios técnicos o el 10% que se realiza a los alquileres pagados a personas físicas, así como algunos otros que pueden consultar en el artículo 309 del título 2 del Código Tributario. Ya para finalizar esta conversación, nos gustaría que nos comentes cómo ha sido el comportamiento del impuesto sobre la renta durante el último año. De acuerdo, Marlene. Bueno, quisiera iniciar diciéndoles que el impuesto sobre los ingresos es uno de los más importantes por la contribución que este representa para el gobierno. De cada 100 pesos que ingresan a la DGI, alrededor de 43 provienen de los ingresos, de los impuestos a los ingresos. Y de estos, alrededor de la mitad provienen del impuesto sobre la renta de las empresas. Es decir, que este es el más importante en cuanto al aporte que realiza al recaudo de la administración. Hablando ya más del comportamiento, quisiera hablarles de los 3 impuestos principales de la renta, el de personas jurídicas o empresas, personas físicas y de los asalariados. En el caso de las personas jurídicas hemos visto un crecimiento de un 35% en lo que va de año, desde enero hasta septiembre, un crecimiento realmente impresionante, incluso superior al que se ve en la actividad económica. Y hemos visto que los ingresos brutos que han declarado los contribuyentes en su declaración del IR2 ha sido también impresionante. Este ha crecido más de un 30% en lo que va de año en las declaraciones que se han recibido hasta el momento. Y de igual forma los anticipos han visto crecimientos de alrededor de 42%. No solamente esto, en cuanto al comportamiento y la mejora y recuperación que se ve en las empresas que realizan estas declaraciones, sino que también vemos mejoras administrativas,
¿Qué vemos, por ejemplo? Que anteriormente, en el año 2001, alrededor del 65% de contribuyentes que están obligados a presentar su IR2 declaraban a tiempo. Ahora, en el 2022, alrededor del 73% de los contribuyentes obligados presentan antes de la fecha límite de pago. Esto es algo que es digno de sentirnos orgullosos como administración tributaria y que nos habla del acercamiento que se ha realizado a los contribuyentes. Al igual que en personas jurídicas, vemos que los ingresos de los contribuyentes este año han sido mayores que los presentados anteriormente, con un crecimiento de más de un 40%. De la misma forma, en los anticipos vemos aumentos de alrededor del 63% en los que las primeras 2 cuotas que hemos recibido en lo que va de año, y vemos que las actividades económicas que más crecen y más aportan a este crecimiento son los hoteles, los servicios de salud y las actividades de comercio. Queremos destacar estas actividades porque sabemos que son de las que fueron más afectadas por la pandemia y ya vemos cómo estas se han levantado y siguen aportando a los ingresos de la administración tributaria. Al igual que en personas jurídicas, también vemos una mejora en la presentación a tiempo de los contribuyentes personas físicas, los cuales debían declarar antes de marzo su declaración del periodo fiscal anterior, y vemos que mientras el año pasado el 40% de los obligados presentó a tiempo, este año más de la mitad presenta en tiempo hábil. Ya para terminar, por último, quisiera hablarles del comportamiento del impuesto sobre la renta a los asalariados. Aquí también se ve una importante recuperación de lo que es el mercado de trabajo y en especial de esos contribuyentes que están gravados, que cuando hablamos de contribuyentes gravados nos referimos a los que mensualmente tienen un ingreso superior a 34.685 pesos. Esos contribuyentes pasaron de ser alrededor de 444.000 para el 2021 a ser 525.000 en este año 2022, al menos en lo que va de año. Esto representa un aumento de casi 80.000 asalariados gravados o un aumento de un 18%. Si esto además lo comparamos con el año antepasado, cuando todavía nos encontrábamos en la crisis sanitaria del COVID, que sabemos que fue altamente afectada que afectó realmente lo que es el empleo, podemos ver que pasamos de tener alrededor de 350.000 contribuyentes gravados en el año 2020 a los 525.000 que tenemos ahora. Esto representa un aumento de 47%. Adicional a esto, quisiera mencionarles que hemos cumplido en todos esos impuestos, hemos superado nuestra meta que tenemos asignada en el presupuesto general del Estado. Y se espera que de igual forma cumplamos con la meta anual que nos tiene asignado el presupuesto. Muchísimas gracias, Pamela, por compartir con nosotros tantas informaciones valiosas y también buenas noticias acerca del excelente comportamiento que ha tenido el impuesto sobre la renta en el último año, como evidencia de la recuperación de la economía y también de lo que es la política de cercanía de la Dirección General de Impuestos Internos. La verdad que ha sido sumamente grato y enriquecedor poder conversar con Pamela Ogando, encargada del Departamento de Análisis de Recaudación y Estadística de Impuestos Internos. Manténgase en sintonía que en breve retornamos con mucho más contenido de valor en DGII 360. Aló, viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
Estamos de regreso en su programa DGII 360. Para continuar ampliando el tema del impuesto sobre la renta, nos acompañan Rosy Santana, supervisora fiscalización externa del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, y Uri Mateo, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes. Bienvenidos a DGII 360, Rosy y Uri. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para ver cómo podemos colaborarles con la orientación a nuestros contribuyentes. Y antes de entrar en materia, para conocer un poquito más de nuestros invitados, el señor Uri Mateo es licenciado en Contabilidad con especialidad en Fiscalización y Tributación, mientras que Rosy Santana es licenciada en Contabilidad y Derecho con especialización en Fiscalización Tributaria. Bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias. En la entrevista anterior, Pamela Ogando nos explicaba el impuesto sobre la renta a personas físicas, pero en este momento quisiéramos abundar un poquito más acerca de este impuesto en las personas jurídicas, cómo se calcula y exactamente cuál es el porcentaje que deben de pagar. Muy bien, para las personas jurídicas el impuesto va a estar establecido bajo la tasa de un 27%. Y se va a calcular, como bien comentaba Pamela, sobre la renta neta imponible, que es el valor que va a quedar posterior a que usted, de todas las utilidades que obtiene, entonces disminuye los gastos que son admisibles para fines fiscales. Cuando tú hablas de gastos admisibles, Rosy, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es todo tipo de gasto o cualquier tipo de costo que en la operación del negocio es necesario para mantener renta gravada. O sea que tenemos que distinguir, cuando estamos hablando de gastos deducibles, cuando efectivamente esos gastos van a afectar mis rentas, que van a ser imponibles. Si mis rentas son exentas, pues obviamente ese gasto no sería deducible. O sea que es uno de los elementos que habría que tomar en consideración. Ahí me surge una duda. Hay pequeños empresarios que entienden que todos los costos que tengan en su vida privada relacionada a su familia pueden presentarlos como gastos. ¿Ustedes ya en esta parte de fiscalización pudieran rechazar algún tipo de gasto presentado por un contribuyente? Bueno, obviamente sí. Siempre que los gastos sean del dueño, que literalmente lo dice en el Código Tributario, que no son deducibles este tipo de gastos, pues no serían admisibles a los fines fiscales. O sea que hay que tener la distinción donde cuáles vienen siendo estas operaciones que son propiamente del negocio y cuáles son entonces del dueño, que deben estar aparte y deben ser autoimpugnadas en su declaración jurada. Dentro del gran grupo de personas jurídicas, ¿existe tal vez alguna clasificación que estén exentos del pago de la renta? Bien, Raiza, sí existen exenciones o tipos de sociedades que no tienen que tributar ni pagar el impuesto sobre la renta. Estas sociedades pueden ser entidades gubernamentales, principalmente las que gozan de participaciones de la Ley de Gastos y Presupuestos Públicos, ¿no? Además, también estarán exentas del pago del impuesto aquellas sociedades que no necesariamente tengan un establecimiento permanente en nuestro país, pero que las mismas vengan a desarrollar, a ejecutar contratos que han sido refrendados por el Congreso Nacional, y el Congreso puede eximirles de cualquier costa, de cualquier tasa, de cualquier tributo fiscalmente. Uri, a propósito de eso que mencionas de algunas sociedades que están exentas del pago del impuesto sobre la renta, ¿también están exentas de la presentación? Por ejemplo, una institución del Estado que no tiene que pagar el impuesto sobre la renta, tampoco tiene que hacer una presentación de su reporte de gastos. Digo, una institución del Estado o cualquier otra sociedad exenta. Van a tener presentaciones distintas. Las instituciones gubernamentales, las entidades gubernamentales no presentarán una declaración jurada propiamente, sino que tendrán una presentación distinta. Hay algunas instituciones estatales que tienen actividades comerciales que están alcanzadas con ciertos tributos, ciertos impuestos, y sí están obligadas a presentar otro tipo de declaración jurada, por ejemplo, declarar un IT1 que tiene que ver con el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, y además, dado que tienen esas actividades gravadas, tienen que fungir como agente de retención y tienen que presentar esas retenciones e ingresar
las retenciones efectuadas a sus proveedores directamente a la administración tributaria. Ya que la presentación es una obligación tributaria, ¿existe alguna sanción en el caso de las sociedades que no presenten su declaración del impuesto sobre la renta? Claro que sí, existen sanciones establecidas en el título 1 de la ley 11-92, en su artículo 27, esas entidades que no presenten la declaración jurada en el plazo hábil a partir de la fecha de cierre de su ejercicio fiscal, dependiendo del cierre fiscal que posea la misma, ¿no?, al que se adecue la misma, van a estar alcanzadas con un recargo por mora de un 10% para la fracción del primer mes, y en lo sucesivo o adicionalmente posterior los siguientes meses será un 4% la mora, mientras que el interés indemnizatorio será de un 1.10% por mes o fracción de mes. Esto es siempre y cuando no haga la presentación en la fecha hábil que tiene que realizarla, a más tardar 120 días después del cierre del ejercicio fiscal. Hace unos minutos mencionaste algo, pero vamos a rescatar algo ahí. Aquellos no domiciliados o no residentes en la República Dominicana, ¿están obligados a presentar el impuesto sobre la renta? No están obligados a presentarlos ellos directamente porque no tienen un domicilio fiscal en República Dominicana. Pero sí, en este caso, el agente de retención, quien contrate los servicios, quien sostenga la relación comercial con los mismos, tiene que declarar la retención correspondiente a la tasa del impuesto. Y a los fines fiscales habría que confeccionar un comprobante fiscal de tipo especial que se conoce de acuerdo a la norma 05-2019, ese comprobante sería el comprobante B17 y se remite el mismo en el formato de remisión de envío de datos de compra de bienes y servicios 606. Además, se plasma el monto sujeto a retención y se envía el detalle de la transacción en el formato 609 de remesas o pagos al exterior, para que ese gasto sea deducible, compensable a los fines del título 2, el impuesto sobre la renta. Tendría que pagarse la retención del 27% de la tasa de ese monto girado al exterior a ese proveedor de servicios. En este momento nos gustaría que abunden un poco acerca de la determinación del ajuste fiscal o ajuste por inflación. ¿En qué consiste este concepto? El concepto de ajuste por inflación es básicamente llevar a la realidad aquellos activos que han sufrido una pérdida de valor por el efecto inflacionario. Cuando hablamos de efecto inflacionario, ¿verdad? Como todos sabemos, es esa tasa que por aquellos aumentos que se dan dando en nuestra economía, van aumentando quizás el valor de algunos bienes. En los que tiene que ver con los bienes monetarios, esa tasa inflacionaria pues automáticamente no tiene ese impacto como aquellos que son no monetarios. La parte de la administración tributaria lo que hace es que transparenta eso en su declaración jurada a través del formulario del anexo D2, donde usted puede adecuar esos activos no monetarios de acuerdo a la tasa de inflación que previamente es establecida a través de los mecanismos del Banco Central y que es también publicada por la Administración a través de sus avisos. Esa tasa publicada, cuando se hace la declaración jurada, usted la toma en consideración para adecuar sus activos no monetarios y así ajustarlos por inflación. Ok, vamos a detenernos brevemente en ese punto y explicarle a la gente de una manera más llana a qué nos referimos exactamente con activos no monetarios. Estamos hablando de maquinarias, de muebles, ¿a qué nos referimos exactamente? Cuando hablamos de activos no monetarios estamos hablando de esos que sufren esa pérdida del valor en el tiempo y que no se puede como notar. Y vamos a ponerlo con un ejemplo. Si yo tengo un inventario que vale en el día de hoy $1.000.000 de pesos, es probable que un año después ese inventario no tenga ese mismo valor porque ya ha sufrido una devaluación en el tiempo. Entonces, esa devaluación que ha sufrido en el tiempo, con esa tasa o con ese porcentaje que se publica a través del aviso de la administración, usted lo puede presentar en su declaración jurada, aplicarle ese porcentaje y eso que representa un gasto en términos reales, ser un valor deducible del impuesto sobre la renta.
De ahí la importancia de hacer el reporte y de llenar adecuadamente en la declaración jurada la parte del anexo D2. Y le agregaríamos, Rosy, en ese punto también la importancia de mantenerse actualizado y digamos que siempre pendiente de este tipo de informaciones para poder hacer sus reportes de la mejor manera posible. Correctamente. Es importante tomar en consideración antes de hacer la declaración jurada, revisar los avisos informativos donde la administración informa cuáles son los ajustes por inflación, informa también las tasas para hacer la verificación de las diferencias de cambio, o sea, si esas monedas extranjeras que tenemos registradas, de esos activos en términos generales en monedas extranjeras, también sean acorde a las tasas que establece la administración tributaria y puedan hacer esos ajustes que determine efectivamente cuáles son los valores que deben declarar. Rosy, si por cualquier razón, ya sea porque recibió una mala información, porque el contador le dijo que lo hizo y no lo hizo, que son situaciones que desafortunadamente a veces se presentan, si un contribuyente hace una declaración sin haber realizado ese ajuste por inflación, ¿existe algún mecanismo para poder rectificar esto o ya simplemente se quedó así? Sí, todas las declaraciones juradas se pueden rectificar. Y puede volver nuevamente a indicar a la administración que por error, mira, puso unos valores que no son lo que realmente debí poner en mi declaración. Por eso existen las rectificativas. Y pueden ser tanto de parte del contribuyente como parte de la administración también, de decirle, mira, tenemos que revisar estos puntos, vamos nuevamente a hacer tu declaración jurada. En ese espacio es que puede entonces volver a hacer su declaración con estos valores nuevamente, agregando este tipo de información que quizás omitió en un momento determinado y cualquier otro tipo de información que se haya omitido en la declaración previamente. Imaginemos realizada. que por algún motivo el contribuyente no presentó a tiempo la declaración de la renta, sea persona física o persona jurídica. ¿Es posible que solicite algún tipo de prórroga o qué puede hacer un contribuyente que se vea en esa situación? Efectivamente, hay prórrogas para la declaración juradas. Se entiende que toda prórroga debe ser solicitada con anterioridad, no luego que se incumplen los plazos. A través de la administración tributaria, o sea, a través de las administraciones locales, usted puede acercarse y llenar el formulario para solicitar dicha prórroga. En la práctica, algunos contribuyentes suelen hacer una determinación previa, hacen una declaración tentativa y luego entonces hacen lo que comentábamos, hacer la rectificativa con los valores ya definidos, que eso también se ve una forma de poder hacer su declaración a tiempo y cumplir con sus deberes tributarios. A propósito de esa inquietud de Raiza, si un contribuyente ya sabe que por cualquier razón está en un proceso de reestructuración, tiene cualquier situación que sabe que no va a poder hacer su declaración a tiempo, ¿cuál es el procedimiento para solicitar, digamos, de la manera más viable una prórroga? Lo correcto sería asistir o buscar la asistencia en la administración local en la cual le corresponde, ¿verdad? O el oficial de servicio que le corresponde para que llene el formulario y lo deposite con dicha solicitud. Okay. En el caso de las personas pensionadas o aquellos contribuyentes o empleados que trabajan en empresas con regímenes especiales, ¿cómo funciona aquí la determinación del impuesto sobre la renta? ¿También aplica para pensionados y empleados de empresas con regímenes especiales? Efectivamente aplica. En el caso de los pensionados, tenemos la Ley de Seguridad Social que establece, ¿verdad?, la exención para los aportes que son por estos, para las pensiones. Sin embargo, también le establece que cuando éstas sean superior a 5 salarios mínimos, tendrán que pagar impuestos sobre la renta. Ya en el caso de los regímenes especiales, van a ser los representantes, como ustedes comentaban anteriormente, de cada uno de sus empleados para hacer la presentación y pago de sus impuestos. No van a ser ellos como tales, sino la presentación de los impuestos de sus empleados. En el caso de que cada empleado reciba un beneficio, lo reporta ese empleador en su IR3 y así es el pago de esas personas físicas. Acotando algo respecto de las sociedades, en este caso,
de regímenes especiales de tributación. No necesariamente serían zonas francas. También hay empresas que gozan de leyes de incentivo industrial y también serían sociedades en regímenes especiales. Podríamos citar las instituciones sin fines de lucro que efectúan una declaración meramente informativa porque se encuentran exentas del pago del impuesto sobre la renta, más no así los pagos que dirigen a su personal bajo relación de dependencia. Todos los pagos que son dirigidos a su personal van a formar parte del salario base cotizable a los fines de aplicar la retención del impuesto sobre la renta. Estas están eximidas del pago, pero no así el personal que opera bajo relación de dependencia de la misma. De hecho, y a modo de ejemplo, podemos ver el tema de las retribuciones complementarias. O sea, las retribuciones complementarias, que son esos beneficios que le da el empleador a su empleado, como el gasto de combustible, los gastos de colegio y demás. Si la empresa está bajo un régimen especial que no paga impuestos sobre la renta, se debe sumar eso al salario del empleado y ponerlo como parte del impuesto o de la renta gravable para ese empleado, o sea, porque esa empresa no está sujeta al pago del impuesto sobre la renta, por lo que va a sobrecaer o va a recaer ese compromiso como sujeto pasivo en el empleado. Sabemos que los agentes de retención son las personas públicas y privadas que tienen la obligación de retener y pagar a impuestos internos el tributo correspondiente a los asalariados. ¿Existe algún trámite para un asalariado elegir un único agente de retención? Claro que sí. El asalariado debe elegir cuál es su único agente de retención y debe de completar un formulario. El formulario se conoce como IR10. Entonces tiene que depositar una comunicación por escrito debidamente rubricada, copias de tres originales a ambas partes y decidir en ese empleador en donde obtiene un salario mayor, pues que sea su único agente de retención, para que así figure su salario real, ¿no? Ambos salarios devengados en ambos empleadores van a totalizar un salario y este salario será el salario cotizable. Bien, ya para finalizar esta conversación, me gustaría concluir con el tema de aquellos dominicanos que no están residiendo en el país, pero que reciben algún tipo de ingreso, ya sea por un alquiler, por cualquier otra fuente de ingresos. ¿Aplica ahí también para ellos el impuesto sobre la renta? Va a tener dos connotaciones. Si los ingresos que está recibiendo son ingresos dentro del territorio dominicano, tiene que tributar. Si son ingresos que están fuera del territorio dominicano, pues ya ahí no tributa, excepto con las inversiones. Y esto porque hay una distinción entre lo que son las rentas de fuente dominicana y las rentas de fuentes extranjeras. Nuestro Código Tributario establece que para fines tributarios van a pagarse las rentas sobre fuente dominicana. Es decir, que cualquier tipo de operación que se haga en territorio nacional debe tributar ante ese beneficio que se obtiene. Bien, muchísimas gracias, Rosy y Uri. Acabamos de conversar con Rosy Santana, supervisora Fiscalización Externa del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, y Uri Mateo, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Medianos Contribuyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y edificarnos con estas informaciones acerca de todos los procesos que se manejan en torno al impuesto sobre la renta. Usted manténgase en sintonía, que en breve retornamos con más. Si eres asalariado con más de un empleo, esta cápsula es para ti. Los asalariados son personas físicas que realizan trabajos para otras personas físicas o jurídicas a cambio de un pago. Si posees más de un empleo, tienes la responsabilidad de elegir a un único agente de retención. Te explicamos en qué consiste un agente de retención. Estos son personas o entidades, tanto públicas como privadas, con la obligación de retener y pagar a la DGII el tributo correspondiente por los salarios y o remuneraciones pagadas por el trabajo personal en relación de dependencia. Por tal razón,
Cuando tienes más de un empleo, debes elegir a un único agente de retención siguiendo estos pasos. Ingresa a nuestro portal web, descarga y completa el formulario IR-10 e infórmaselo a tus empleadores, en especial al empleador que has escogido como agente único de retención, y deposita los documentos requeridos en tu administración local. Para más información sobre este y otros temas tributarios, accede a nuestro portal web www.dgii.gov.do. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta la próxima semana con mucho más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.